tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con el serial de conferencias nacionales con motivo de la conmemoración del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Hoy tenemos el gusto de tener entre nosotros a un extraordinario académico que es el presidente del capítulo Durango de la Academia Mexicana de Derecho, al doctor Carlos Sergio Quiñones Tinoco, un extraordinario jurista, un gran ser humano, un hombre que le ha aportado mucho, tiene mucha obra en materia electoral, y bueno, pues hoy le agradecemos y bueno, nos agradecemos porque él es parte importante de la Academia Mexicana de Derecho. Qué bueno, querido doctor, que está disertando en el aniversario de la Academia Mexicana de Derecho, su academia. Sí, muchas gracias, doctor Naveja, mucho gusto saludarlo y muchas gracias por incluirme en este programa de conferencias. Muy satisfecho por ello y también por ello muy contento por el aniversario de nuestra academia. Una felicitación para usted por su excelente trabajo que ha hecho durante estos 2 años y extensiva desde luego a nuestro presidente honorario, el doctor Juan Velázquez, y a todos los compañeros miembros de la academia. Gracias, querido Carlos Sergio. Pues bueno, el doctor Carlos Sergio es doctor en Derecho, es investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tiene una vasta obra, tiene obra en Derecho Electoral, artículos en diversas revistas y es nuestro presidente del capítulo Durango de la Academia Mexicana de Derecho. Él abordará hoy el tema del debido proceso legal en materia procesal electoral. Y bueno, como es un tema también muy, muy amplio, quisiéramos iniciar, querido doctor, y bueno, preguntarle a usted cómo es reconocido constitucionalmente el debido proceso en esta materia, el debido proceso en general, querido doctor. Sí, bueno, considero que el debido proceso legal deriva de lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, párrafo segundo, y en el artículo 16 de nuestra Constitución. Ahí hacen un reconocimiento, o de ahí deriva un reconocimiento expreso del derecho al debido proceso legal justamente como un derecho que le da independencia al proceso, precisamente. En este sentido, también la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, pues lo ha considerado como un derecho y señala que en esta característica, pues existe un núcleo duro de derechos que se refiere concretamente al debido proceso. Y esto significa, pues, desde luego, la garantía de audiencia y todos los elementos necesarios para el desarrollo del proceso. Esto en una jurisprudencia que emitió en el año, bueno, es una tesis, en el año 2013. Entonces, eso por un lado, pero también puede, como un derecho, es entendido como un derecho subjetivo, que significa la posibilidad que tiene el gobernado de acudir es decir, confrontar a la autoridad a través de la autoridad, ¿no? A través de la autoridad jurisdiccional principalmente. Entonces, este debido proceso, también desde otro punto de vista, pues puede verse desde el punto de vista de quien insta la acción de la justicia, o de quien insta el órgano jurisdiccional. Perfecto, perfecto. Es importante, ¿no? El surgimiento que se da precisamente el debido proceso de ley, primero el manejo adjetivo, en los artículos 39 y 41 de la Carta Magna de 1215 y posteriormente, pretorianamente, pero con votos diferenciados, votos razonados, un par de votos en la Corte de Luciano en 1873, donde surge el debido proceso sustantivo que se define con los temas de los principios de proporcionalidad y razonabilidad en el avance hacia la consolidación de la justicia. Pues bueno, querido doctor, avanzó un poco en ese sentido. ¿Cómo ha concebido la Corte Mexicana ese debido proceso? La Corte, en la primera sala, es la que ha definido el debido proceso en una tesis de jurisprudencia también del año 2013. Es una jurisprudencia que se identifica con el número
es una tesis, perdón, primera 75, diagonal 2013 de la 10ª época. Aquí en esta tesis jurisprudencial me voy a permitir leer una parte. Dice que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional el núcleo duro, mientras que existe otro núcleo de garantías que resultan aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. En cuanto al núcleo duro, dice que las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que permiten a los gobernados que ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica. Eso por una parte. Pero más adelante dice que es el núcleo de garantías, refiriéndose al núcleo de garantías, dice que el otro núcleo es comúnmente identificado con el elenco mínimo de garantías que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre como por ejemplo con el derecho penal, migratorio, etc. Y dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, identifica dos especies. La primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, y la segunda resulta de la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad que la ley ante la ley, y protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento. Por ejemplo, comunidades indígenas, por ejemplo, extranjeros, por ejemplo, mujeres que son consideradas como grupos en desventaja. Entonces tenemos estas dos orientaciones que nos da la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la concepción de lo que es el debido proceso legal. Perfecto. Querido Carlos Sergio, aquí viene ya introducirnos en el tema electoral. Es importante establecer cómo es el debido proceso en materia electoral. Bueno, para entender esta idea del debido proceso en materia electoral, tendríamos que definir primero cuál es el propósito de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y dónde encontramos el fundamento de este debido proceso en materia electoral. El artículo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en sus apartados 1 y 2, sienta las bases para esta idea del debido proceso electoral. Así lo entiendo. Dice el artículo 2 en su primer apartado que la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, las normas de interpretación para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, las normas de interpretación conforme a la Constitución, los tratados o instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como a los criterios gramatical, sistemático y funcional. La falta de disposición expresa se aplicarán los principios generales del derecho. Esa es una regla que nos da para la aplicación de la ley en materia procesal electoral, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Y el apartado 2 dice que la interpretación del orden jurídico deberá realizarse conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. Entonces aquí esta deriva, el apartado primero de este artículo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, pues parte del principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la Constitución, el cual tiene carácter vinculante para los ciudadanos y para los gobernados. Este principio de supremacía constitucional, pues todos sabemos, significa que tanto la Constitución como los tratados internacionales ocupan el nivel más alto del orden jurídico mexicano. Y por otra parte, dice, también tiene como base esta primera fracción o este primer párrafo del artículo 2 de la ley, que también tiene como base de sustentación al reconocimiento expresado en el artículo 1 de la Constitución General de la República, que pues bueno, parte de la comprensión o de la
el reconocimiento de la dignidad de las personas, de la persona humana, y de la igualdad entre todas las personas, que transforma los derechos subjetivos en derechos fundamentales. Considero que el legislador parte de esta idea, ¿no?, de reconocer el derecho, los derechos políticos y electorales como derechos humanos, como derechos fundamentales, de ahí que establezca como una necesidad la protección de estos derechos en este primer artículo. De ahí que establezca como norma que la interpretación de los derechos en materia electoral pues sean conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de los que México es parte. Por otra parte, derivado del apartado primero del artículo segundo de la ley, el apartado 2 impone la obligación de interpretar el orden jurídico conforme a los derechos humanos. Y esto es importante porque, como ya decíamos, el legislador considera que los derechos político-electorales son derechos fundamentales, por lo que establece en esta medida la idea de que debe otorgarse la protección más amplia a las personas, parte del principio conocido como pro persona, ¿verdad? Entonces es un estatuto que la ley, es decir, de todo esto deriva que el debido proceso legal en materia electoral, en materia procesal electoral, pues es un estatuto que debe contemplarse siempre. Perfecto. Querido doctor, es importante todo esto que plantea usted en relación al debido proceso en materia electoral, porque ya habla de este bloque de constitucionalidad y convencionalidad claramente usted, y esto es sumamente vasto por el aspecto de la complementariedad que se tiene con el derecho internacional de derechos humanos. Básicamente el artículo 23 de la Convención Americana. Sí, disculpe, se interrumpió. Sí, ¿sí me escucha? Sí, se está interrumpiendo un poco el sonido. Pero ya estamos bien, ¿eh? Estamos perfectos. Les decía que qué bueno que hace este planteamiento del bloque de constitucionalidad y convencionalidad, donde se establece desde el artículo 23 de la Convención los temas de los derechos políticos, y luego hay una sentencia paradigmática para el Estado mexicano, que es el caso Castañeda-Guzmán, precisamente contra México, que dio origen a muchas cuestiones de reforma. Fue la primera sentencia condenatoria en el Estado mexicano, y bueno, a través de ella se estableció los principios que deben regir en la participación ciudadana, ¿no? El principio de legalidad, de proporcionalidad, de razonabilidad y de no discriminación. Y hace una alusión muy interesante que es básica en este tema, el tema de la interpretación. Este tema de la interpretación que se plantea muy claramente en una sentencia contra el Estado chileno, el caso Atala Rifo, donde se establece que la interpretación tanto administrativa como judicial debe hacerse conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, estos contenidos se complementan con el caso Yatana contra Perú y se establecen, por ejemplo, el tema también de las restricciones. ¿Cómo se encuentran en las mismas condiciones las restricciones a efecto de que se respete el tema de la reserva de ley? Es decir, a través de la reserva de ley donde se establece la jerarquía, ¿sí?, de las fuentes y el congelamiento de las fuentes. Entonces, eso corresponde original y siempre al legislador, el establecimiento. Obviamente, la interpretación debe ser siempre progresiva. Ese es uno de los aspectos básicos. Y en ese sentido, querido doctor Carlos Sergio, ¿cuál es el abordaje constitucional y legal del debido proceso en materia electoral en nuestro país? El abordaje, bueno, el sistema de medios de impugnación en materia electoral es un sistema, o es el sistema que contiene los procedimientos para la impartición de la justicia electoral, que en mi opinión, pues esta justicia electoral se ha traducido como una justicia de bienestar. El sistema de medios de impugnación básicamente tiene varias vertientes de temas que resolver. Uno son los asuntos que derivan de los procesos electorales, por ejemplo, del desarrollo de la función electoral fundamentalmente, ¿sí? Tanto de la función electoral en los procesos, en los tiempos de no elecciones, como durante el desarrollo de los procesos electorales. Otra vertiente tiene que ver con las sanciones que se aplican cuando se incumple la ley dentro del ámbito administrativo.
Otra vertiente tiene que ver con el tema de la equidad, tanto en el desarrollo de los procesos electorales como para protección de aquellas personas que se encuentran en desventaja para participar en los procesos electorales. Y hay una cuarta vertiente, ¿verdad?, que tiene que ver con el establecimiento o más bien con aquellas conductas que son de carácter penal, de carácter penal, que ya no corresponden a este sistema de medios de impugnación, sino propiamente a los códigos penales, ¿verdad? Entonces, atendiendo a estos tipos estas vertientes que atañen al sistema de medios de impugnación, el Tribunal Electoral, pues de alguna manera ha venido definiendo todas estas vertientes como exigiendo como un estatuto el requisito del debido proceso legal, porque, ¿cómo le diría? Las resoluciones que emiten los tribunales electorales podemos considerar que van más allá de la simple restitución de los derechos de la persona, sino que implican un fortalecimiento del sistema democrático de México. De ahí la importancia de la exigencia del debido proceso legal que el tribunal, pues, si bien es cierto que no ha establecido una definición de lo que es el debido proceso legal, sí lo exige como un estatuto para el desarrollo de los procesos electorales. Más aún, yo creo que partiendo de la idea de que algunos autores consideran que el debido proceso es aplicable no solamente en las actuaciones jurisdiccionales, sino también en actuaciones de carácter administrativo y legislativo. Entonces, atendiendo a esta concepción más amplia del debido proceso, el Tribunal Electoral ha implementado una serie de resoluciones en las que lo exige como un estatuto necesario, aplicable en la resolución de los conflictos electorales. Y decía yo que la justicia electoral se puede entender como una justicia de carácter distributivo, precisamente por esta noción de que la justicia electoral ha atendido todos aquellos problemas que no nada más tienen que ver con la aplicación de la norma para el desarrollo de las elecciones, ¿verdad? Es decir, la parte administrativa, sino también para resolver todos aquellos problemas que impiden a los ciudadanos una participación amplia, una participación activa en la política, ¿verdad? Porque se trata de una protección de derechos político-electorales, no nada más de derechos electorales. Entonces, bueno, ¿y cómo entendemos una justicia distributiva? Pues una justicia distributiva, es decir, más que una justicia distributiva, una justicia de bienestar, en la medida en que se atiende no solamente al derecho de las personas, a los derechos individuales, sino que también atiende al hecho de dar satisfacción, no solamente a los individuos, sino también a toda la comunidad. Entonces, la resolución de los procesos electorales naturalmente logran una mayor satisfacción de la comunidad en la medida en que estos son confiables, en que son transparentes, en que son verídicos, pues, los resultados de las elecciones. Perfecto. Muy bueno que hace alusión al tema de cómo ha permeado y el debido proceso en todos los rubros, en todas las áreas del Estado, como bien también el sistema interamericano fue establecido en la sentencia Hellman contra Uruguay. Querido doctor Carlos Sergio Quiñones Tinoco, ¿qué es el sistema de medios de impugnación en materia electoral? El sistema de medios de impugnación en materia electoral, como ya decía, es el sistema que establece los procedimientos, los mecanismos para la resolución de los conflictos que surgen durante el ejercicio de la función electoral, no nada más durante el desarrollo de los procesos, porque la función electoral abarca varios aspectos que van desde
la expedición de la credencial para votar, desde la definición de la geografía electoral, desde el registro de los partidos políticos, desde la actuación que deben de mantener los actores políticos y los ciudadanos. Y entonces, y obviamente también para verificar que el desarrollo de los procesos electorales, que es una parte de la función electoral, se desarrolle conforme a lo establecido en la ley. Entonces, el sistema de medios de impugnación está compuesto por un conjunto de recursos y de juicios. De recursos y juicios, desde un recurso administrativo que resuelve el propio Instituto Nacional Electoral hasta los recursos de carácter jurisdiccional y los juicios de protección de protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos, el juicio de inconformidad, el juicio de constitucionalidad en materia electoral. Entonces, este sistema es un sistema muy amplio que define las etapas que procede cada recurso o cada juicio y contra qué de manera muy específica, contra qué actos, tanto de la autoridad electoral como de aquellas otras personas que de alguna manera inciden sus actuaciones en el desarrollo tanto de la función electoral como de los procesos electorales. Esto incluye también dentro de este sistema de medios de impugnación un sistema sancionador para conductas que cometen partidos políticos, que cometen ciudadanos, que afectan el desarrollo correcto de la función electoral y de los procesos electorales. Perfecto. ¿Cómo será este sistema sancionador, querido doctor? Pues el sistema sancionador tiene dos vertientes, un sistema sancionador que pudiéramos llamar común y un sistema sancionador especial que va encaminado a corregir aquellas acciones que afectan el desarrollo equitativo, por ejemplo, el desarrollo conforme a la ley de los procesos electorales. Por ejemplo, el uso de imágenes de los servidores públicos o de los candidatos en determinadas circunstancias, ¿verdad? El uso de propaganda negra, por ejemplo. Todas ese tipo de acciones que caen dentro de la esfera administrativa, que son sancionados con disposiciones también de carácter administrativo, pero que también está contemplado todo esto dentro de la ley del Sistema General de Medios de Impugnación y por supuesto este sistema sancionadores pues deben desarrollarse conforme al debido proceso también, ¿verdad? Lo que fundamentalmente de la parte más fundamental del debido proceso pues es el derecho de audiencia. Creo que en eso somos coincidentes varios en el sentido de que quizás sea el elemento más importante. Desde luego que en este desarrollo de los procesos, pues hay otras vertientes, otros aspectos, ¿no? Como el derecho a como la jurisdicción, por ejemplo, o el tribunal, etcétera. Entonces, este sistema de medios de impugnación en materia electoral, pues es un sistema estructurado de manera lógica, de manera, ¿cómo diríamos? Es decir, su nombre es correcto, forma un verdadero sistema en la medida en que cada uno de los sistemas, de los medios de impugnación no se encuentran aislados, aunque pudiera pensarse que hay una falta de conexión entre unos medios de impugnación y otros. No, porque van desarrollando, van resolviendo cada una de las diversas etapas del desarrollo de la función electoral como del desarrollo de los procesos electorales. Entonces, es un sistema debidamente estructurado. ¿Y cómo se conectan, querido doctor Carlos Sergio? Pues, sí, por ejemplo, mire, si partimos de los recursos, del recurso de revisión, pues este va contra actos de las autoridades electorales, de las juntas locales, de las juntas distritales, de la Junta General Ejecutiva, ¿verdad? Para enmendar
enmendar algunos acuerdos o previsiones que se toman fuera de la ley, pero contra la resolución que emita, porque esto lo resuelve el propio órgano administrativo, el propio Instituto Nacional Electoral, pues el resultado o la resolución que se dicte puede ser impugnada a través de un recurso de apelación, ahora sí ante la instancia jurisdiccional. Que estos procesos, estos dos tipos de recursos tienen que ver con acciones meramente de carácter de desarrollo de la función electoral. No son para uso de impugnaciones contra los resultados electorales. Para esto tenemos otros mecanismos como son el juicio de revisión, el juicio de revisión constitucional, el último, pero el recurso de inconformidad, ¿sí? En los cuales se ataca ahí definitivamente el resultado de las elecciones. Entonces, este tipo de juicios se desarrollan en una etapa diversa de la función electoral, ¿no? Que es propiamente ya en los sistemas, en los procesos electorales. Doctor, en este sentido, ¿cómo son las dimensiones del debido proceso? También regresando al mismo tema, como derecho y como garantía, ¿cómo se conciben? Sí, pues como un derecho, en la medida en que todos los actores políticos tienen la posibilidad de acudir al órgano, al órgano jurisdiccional. Y bueno, cuando hablamos de actores políticos, hablamos de la propia ciudadanía que participa en los procesos electorales o en el ejercicio de la función electoral, por ejemplo, cuando acude a solicitar su credencial para votar, por ejemplo, cuando no es incluido en las listas nominales. Entonces, en estos casos, el gobernado, el ciudadano, tiene la capacidad, tiene el derecho subjetivo de acudir a la instancia para que se le restituyan los derechos que ha visto violentados. Por otra parte, los actores políticos, como serían los candidatos, como serían los partidos políticos, pues también tienen medios de defensa contra las impugnaciones contra las resoluciones que afecten sus derechos políticos. Más aún, los partidos políticos deben contar con un sistema también de impugnación para que las resoluciones de los partidos políticos que afectan a sus militantes sean también debidamente procesados, de tal manera que pueden ser impugnados también ante la instancia jurisdiccional. Entonces, el tribunal ha reclamado o ha invocado como una necesidad que los partidos políticos establezcan como un estatuto el debido proceso en sus sistemas de medios de impugnación internos, en sus sistemas internos de resolución de conflictos. En lo que se refiere a las resoluciones de la instancia jurisdiccional del tribunal, pues decía yo que no hay una conceptualización por parte del tribunal en su jurisprudencia, pero ahí está establecido en el artículo segundo que ya mencionábamos, ¿verdad? La necesidad de que los procedimientos se sigan conforme a lo establecido en la propia ley, más bien en la propia ley del sistema de medios de impugnación. Va esta idea del debido proceso legal por parte del tribunal que lo exige como un estatuto, y así lo ha resuelto en algunas ejecutorias, ¿verdad? En la que pues dice que para garantizar el pleno ejercicio de la jurisdicción o de acceso a la jurisdicción de comunidades indígenas, por ejemplo, es necesario revisar que los procesos institucionales de las autoridades electorales, ¿verdad?, estén debidamente conforme lo establece la ley electoral. Es en una vertiente, ¿verdad?, que estaríamos hablando incluso también del debido proceso en instancia administrativa, por
por una parte. De ahí que lo exija como un estatuto este tribunal. Ya decíamos que como un presupuesto en los procedimientos de solución de los conflictos de los internos de los partidos políticos, pero también como una obligación que se impone a las autoridades de oír a las partes. Entonces, lo que conocemos como un principio general del debido proceso, pues es en los mismos términos es aplicado en materia electoral. Exacto. Es artículo 8.1 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sí. Son básicos. El 8.2 muchas veces dimensionaban que era nada más en materia penal y la Corte Interamericana ha establecido que es para todas estas ramas de derecho. Sí. Doctor Carlos Sergio Quiñones, ¿cómo aborda el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el Estatuto del Debido Proceso? ¿Cómo lo aborda? Pues el sistema de medios de impugnación, en su parte general, establece cuáles son las condiciones para ejercitar una acción en materia electoral, cuáles son los requisitos, por ejemplo, de la demanda, de la comunicación que debe haber por parte del instituto, de los institutos electorales y los afectados o posibles afectados por la impugnación. Entonces hay un procedimiento, el procedimiento está muy claro en el sentido de que debe establecerse el principio de audiencia como principal, el derecho de audiencia como principal elemento del debido proceso en materia electoral. Pero la aplicación que exige el artículo 2 de que debe hacerse conforme a la interpretación de los derechos humanos, pues una debida aplicación de los derechos humanos, pues indudablemente parte del reconocimiento de este derecho y como un sistema, y también entendiéndolo como un sistema, como un derecho que permite la garantía de otros derechos. La garantía de otros derechos como son, pues, ya decíamos que van desde los derechos políticos que tienen los ciudadanos hasta los derechos que defienden los partidos políticos como resultado de los procesos electorales. Entonces, es un sistema, el sistema de medios de impugnación es un sistema que contempla todas estas garantías. Y en esa medida, pues el Tribunal Electoral se apega a todos estos lineamientos del debido proceso y, como decíamos, lo exige también como un estatuto. La ley en esta materia, ¿cómo hace el abordaje del debido proceso electoral, mi querido doctor? Pues yo pienso que es a partir de lo que ya dijimos en el artículo 2. En el artículo 2, en las dos fracciones que ya habíamos señalado, a partir de ahí está la base del debido proceso. Por otro lado, pues al establecer los mecanismos de los juicios y recursos que se desarrollan, pues están debidamente establecidas las funciones que corresponden a cada instancia y los... ¿cómo le diría? Y los procedimientos o el apego a la ley que debe de imperar en el desarrollo o en el ejercicio o en la resolución de las sentencias que deben estar debidamente fundadas, que deben estar debidamente motivadas, como un derecho fundamental también, como un derecho de garantía, ¿no? De proceso, de un debido proceso de estas resoluciones debidamente fundadas y motivadas. ¿Cómo se plasma precisamente a través de recursos, de juicios, la defensa o la garantía de los derechos políticos y de los derechos políticos electorales de los ciudadanos? Bueno, pues parte del reconocimiento de que los derechos fundamentales, de los derechos fundamentales de las dignidades de las personas y de la igualdad
considerando que todos los ciudadanos gozan de los mismos derechos políticos, gozan de los mismos derechos electorales y que estos no deben ser restringidos, no deben ser conculcados de ninguna manera. De ahí que la protección de la ley está encaminada justamente a la restitución del derecho que ha sido violentado. Este artículo segundo de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que ya le habrán dado lectura, pues contiene justamente estas condiciones, ¿no?, del debido proceso para la aplicación de la norma en materia electoral, toda vez que exige que debe aplicarse conforme a los principios constitucionales y conforme a la interpretación de la Constitución. Y bueno, la Constitución, ya lo habíamos señalado también, en sus artículos 14 y 16 establece el debido proceso para todas las materias, para todas las áreas del derecho. Sí, sí, uno de los elementos muy importantes precisamente del debido proceso es eso, ¿no? La obligación o el derecho que tiene el ciudadano para que se den resoluciones judiciales o resoluciones debidamente fundadas, debidamente motivadas y congruentes. ¿Cómo se da esto en materia electoral? Pues si nosotros revisando la jurisprudencia del Tribunal Electoral y en la lectura de algunas ejecutorias, pues podemos darnos cuenta que el proceso sigue cada una de sus etapas. Se respeta mucho la debida garantía de audiencia en primer lugar, porque la ley establece que cuando se presenta una impugnación pues debe notificarse para que los partidos políticos puedan concurrir como terceros interesados a defender también sus derechos. Entonces ahí se encuentra debidamente planteada la garantía de audiencia. ¿Sí? El desarrollo de los procesos pues debe hacerse bajo los principios de certeza, de legalidad, de transparencia, de equidad. Entonces, teniendo en la mira todos estos principios que rigen los procesos electorales, pues se desarrolla el sistema de medios de impugnación. Perfecto. Y el tema del plazo prudente que maneja la convención, el tema de la justicia pronta y expedita, ¿se materializa en el tema electoral? Sí, también ha considerado como un principio este sistema de que las resoluciones sean prontas y expeditas en los términos del artículo 17 de la Constitución. También ese ha sido una invocación que ha hecho la jurisprudencia del Tribunal Electoral, en el sentido de que se atengan los principios del artículo 17 constitucional de que la justicia sea expedita dentro de los términos establecidos en la ley. Exactamente. Pues bueno, hoy concluimos esta conferencia por parte del doctor Carlos Sergio Quiñones Tinoco, presidente del capítulo Durango de la Academia Mexicana de Derecho, en esta conmemoración que hemos hecho una gran fiesta por parte de la Academia. Y bueno, agradecerle a Carlos Sergio. Carlos Sergio, muchas gracias por generar esta información en materia procesal electoral. Es un tema muy interesante. Decíamos que hubo un desarrollo muy importante a partir de lo que constituye la sentencia Jorge Castañeda, que en su momento se estableció pues que tenía que haber mecanismos para poder impugnar, para hacer efectivos los derechos fundamentales, contrario a lo que la gente cree en general, que se declaró la inconvencionalidad en el sentido de que no hubiera en su momento candidaturas independientes, ¿no? Se hizo un estudio profundo del tema y en un estado federado como es México no habría ese problema, no fue parte de lo que se resolvió en favor. Y sí es interesante ver pues este proceso legal en materia electoral que nos genera una información muy interesante, sobre todo para la consolidación de las democracias, ¿no? Viene el tema del tema del sistema de partidos y que la gente entienda, ¿no? O sea, nosotros platicábamos días previos que
la Carta Democrática Interamericana establece como la sustancia propia, fundamental de la democracia, en el ejercicio de la democracia, pues lo que es la democracia representativa y la complementariedad la participativa. Y muchas ocasiones la gente ha pensado que hay una sustitución de la participación por parte de la participación ciudadana en el sistema de partidos y las democracias tienen que estar perfectamente sólidas con partidos que deben reunir características muy específicas, muy especiales y que se empiecen a generar sobre todo erradicar algunos ejercicios, ¿no? El tema de la transfuga, que es muy cotidiano y muy común en México, el paso de un partido a otro sin identidad, la misma gente la pierde, el paso del manejo del clientelismo, ¿no? Que se maneja mucho en cuestiones populistas y que se hace mucho partidariamente para lograr adeptos, que son situaciones que laceran, y luego muchos factores y elementos que deberían seguirse internamente en los partidos, como es esa igualdad, pero en la oportunidad, tanto en el seno interno como en los procesos electorales por parte de hombres y mujeres, ese proceso democrático interno de elección, muchos factores. Entonces, concluyendo, Carlos Sergio, ¿tú consideras que todo el tema, no tan solo del debido proceso electoral, sino el sistema de partidos, el sistema que se ha venido reglamentando en materia electoral, es el idóneo, se ha convencionalizado, es el idóneo? ¿México ha avanzado en este sentido para consolidar la democracia? Yo creo que sí, lo que usted menciona acerca del antecedente que dejó la ley, la sentencia de Castañeda Guzmán, pues fue el principio que aperturó la aceptación de los candidatos independientes de partido político. Y siguiendo estos principios de convencionalidad que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues esto es lo que nos ha permitido ver que haya una participación de candidatos independientes con una gran apertura. Incluso la sentencia que otorgó la candidatura presidencial al señor Jaime El Bronco. el Bronco, Ajá. pues fue muy comentada en los medios en el sentido de que se le había regalado el tribunal, etcétera, etcétera. Pero una lectura así muy rápida de la sentencia nos deja ver que esto se hizo en una aplicación del estricto de reconocimiento de la falta de debido proceso, justamente por parte de quien decidió la no candidatura, ¿verdad? Porque ahí se suplantó o se reconoció que no se le había dado oportunidad al candidato de comprobar algunas firmas que le habían sido impugnadas. Entonces, esto lo estamos viendo como un progreso, ¿no? Esta aplicación de un debido proceso que fue más allá del mero evento jurisdiccional o del mero trámite jurisdiccional, sino que atendió a una aplicación debida de un proceso que estaba en el ámbito ejecutivo, en el ámbito administrativo, ¿sí? Entonces, yo considero que sí, que estos antecedentes que han derivado de las sentencias de la Corte, de la jurisprudencia del Tribunal, de la jurisprudencia de la propia Suprema Corte de Justicia en relación con la idea del debido proceso y otros temas, indudablemente han significado un desarrollo para nuestra democracia. Claro que todavía es muy largo el camino que tenemos que andar, ¿verdad? Pero creo que sí hemos ido mejorando nuestras prácticas democráticas poco a poco. Yo creo que el sistema de medios de impugnación en materia electoral ha demostrado su eficacia. Ha sido un sistema de medios de impugnación que otorga justicia electoral en un alto nivel. Y bueno, cuando se dio la última reforma en materia electoral, quedó clara la eficacia del sistema de medios de impugnación electoral, que se generó una nueva ley de procesos electorales, más no una ley de sistema de medios de impugnación, ¿verdad? Porque efectivamente es un sistema muy bien estructurado, un sistema que permite el acceso a la justicia para todos los gobernados, para todos los actores políticos, sin diferencias, sin discriminaciones,
y sobre todo que ha sido muy oportuna, ¿no? Porque si bien es cierto que establece plazos muy cortos para la resolución de los conflictos, siempre han sido resueltos, no en el límite de los plazos, ¿verdad? Sino que se han resuelto con bastante oportunidad todos los conflictos electorales que se han dado, de tal manera que la ciudadanía que ha acudido a este medio de impugnación, pues ha podido ejercer plenamente sus derechos electorales cuando se le otorga su credencial o se le permite votar aún sin la credencial con la sentencia, etcétera. Entonces, yo creo que sí vamos por un camino de desarrollo democrático que pudiera parecernos lento quizá, ¿verdad? Pero creo que vamos avanzando. Yo creo que en los últimos años y básicamente a partir del año 91 ha sido muy dinámica la materia electoral, el derecho electoral y ha permitido cada vez más el ejercicio de los derechos políticos electorales. Ya se ha batido en buena medida el clientelismo, el hecho de que los ciudadanos se integren libremente a los partidos políticos y ahora puedan participar libremente sin el patrocinio, no es la palabra correcta, de los partidos políticos, ¿verdad? Es un avance, es un avance. En este sentido, esta famosa sentencia Castañeda-Guzmán, la primera condenatoria, no la primera que se fue, porque hubo una sentencia antes que no pasó el filtro, fue Martín del Campo II contra México. De alguna manera generó la estandarización porque, en derechos humanos, porque primero hay que entender que el cumplimiento es de buena fe, pero es extraordinario que haya la buena fe en todo, de acuerdo al 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero en su momento, Jorge Castañeda, pues no había un recurso, un mecanismo para impugnar y hacer valer, ser efectivos estos derechos. Entonces, al momento de resolver en esa condena contra el Estado mexicano, pues se estableció que debía haber un mecanismo, independientemente que no se denominara juicio de amparo. Sí. Esta sentencia tuvo una gran incidencia en el establecimiento de medios de impugnación a nivel constitucional en México, querido doctor Carlos Sergio. Pues yo creo que más que en el sistema de medios de impugnación, lo tuvo en la parte sustantiva del derecho, porque el asunto es que, vamos, la Constitución establece que cualquier persona puede acceder a los cargos públicos. Sin embargo, la ley electoral pues ponía barreras para poder acceder a esos cargos públicos, y la principal era que solamente podía acceder a una candidatura si pertenecía a un partido político o si era postulado por un partido político. Y esto fue un avance muy grande al quitar esas barreras, ¿no? De que solamente a través de los partidos políticos podría... El tema de la participación ciudadana. El tema de la participación ciudadana, ese fue otro avance que también es un tema que es vigilado por los tribunales electorales, finalmente, ¿sí? Y esto ha traído otra serie de mecanismos de democracia directa en nuestro país, que antiguamente parecía que estaban vedados, ¿no? Estaba vetado hablar de esas cosas, ¿no? Y ahora, bueno, pues ya la apertura de las candidaturas independientes, las revocaciones de mandato, la iniciativa popular que se ha establecido en la Constitución y en algunos estados, pues son avances muy importantes en materia democrática. Sí, para la consolidación de la democracia, porque si bien es cierto que se considera que es complementaria, es fundamental también para un adecuado ejercicio democrático, como decíamos, lo señala la Carta Democrática Interamericana. Bueno, pues no nos queda más que agradecer a nuestro amigo, al doctor Carlos Sergio Quiñones Tinoco, quien preside el capítulo Durango de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y bueno, es importante, como se ha venido viendo con cada uno de los conferencistas que integran pues un patrimonio maravilloso humano, lo que es la academia, cómo hemos ido gestando entre todos esta sinergia con objetivos comunes de
debatir en el derecho, de generar precisamente ese debate, de generar sobre todo criterios, de hacer un análisis profundo, de poder generar como en estos momentos del COVID-19 una capacitación precisamente a los abogados. O sea, nosotros como Sí. Academia Mexicana de Derecho lo tenemos y lo hemos platicado todos, lo tenemos abierto hacia cada uno de los abogados, incluso a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si tenemos algunos criterios de admisión que son fundamentales y que tienen que respetarse, y que cada uno lo sabemos en ese sentido, pues también lo es que tenemos que generar precisamente esa divulgación, esa pedagogía que se tiene que dar en materias de derecho y que pueden generar, como decimos, un manejo homogéneo, sobre todo en el litigante, igual en el funcionario público. ¿Por qué? Porque cada uno de nuestros expertos que están integrados tienen esa gran voluntad de decir, vamos a intercambiar ideas, vamos a generar el debate, vamos a generar la capacitación. Y esto es una obligación que hemos asumido nosotros. Por eso queremos agradecer a Carlos Sergio Quiñones Tenoco. Muchísimas gracias por participar en esta su fiesta. No, al contrario, muchas gracias por darme la oportunidad y le repito, pues contento por la celebración del segundo aniversario y ha sido un excelente ciclo de conferencias. Ha sido un excelente ciclo. Yo he tratado de compartirla con algunos compañeros, les he dado la liga para que participen, para que atiendan. Sobre todo que ahorita es muy importante porque este tema de la contingencia o de la emergencia sanitaria, pues desde la óptica del derecho podemos advertir que están generando una serie de problemas que pueden repercutir posteriormente en otros temas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se hayan suspendido las elecciones en Coahuila y no recuerdo en qué otro estado, ¿verdad? ¿Qué pasa si esta contingencia se prolonga? ¿Verdad? Y no se pueden desarrollar las elecciones. Finalmente, los funcionarios electos de elección popular terminan su periodo. ¿Y qué va a pasar? Entonces, creo que esta dinámica nos permite visualizar también los problemas que pueden venir a raíz de esta contingencia. Sí, la verdad que sí. Y bueno, qué bueno que se está visualizando esto. Es importante reiterar, están 31 de los más importantes expertos en lo que es Italia, en este serial, España y el grueso de América Latina. Lo hemos de cubrir, es la idea, agregar Alemania, y nos faltaría por ahí nada más Cuba, que tenemos un cubano mexicano excelente, y por ahí Guatemala y Paraguay, que ya están listos. Y bueno, la verdad que da mucho gusto ver sobre todo esta sinergia que se hace entre gente académica, entre gente que tiene objetivos muy específicos, gremiales, pero para efectos de producir, de estudiar, de generar en el derecho, pero no nada más esto, sino compartir con la gente en general cada una de las inquietudes, cada una de las posturas. Aquí se han establecido algunos parámetros de análisis muy profundos para que puedan incidir en políticas públicas y que pueden generar el gran debate nacional en temas que hoy en día pues están generando conflicto, como ahora es el tema de las Fuerzas Armadas y el tema de la seguridad pública, de la seguridad interior y la seguridad nacional. Por ello, reiteramos nuestro agradecimiento, Carlos Sergio, seguimos trabajando en equipo, seguimos generando este debate, pero sobre todo en estos momentos en los que vienen hacia adelante, tenemos que seguir como lo hemos hecho en estos 2 años, generando una gran capacitación. Agrego que Carlos Sergio, el servidor, y como otros muchos de los integrantes, tenemos trabajando en equipo no 2, muchos años. Esto es producto de muchos años de sacrificio, de esfuerzo, de comunidad, sobre todo no nada más empatía y comunidad en el ámbito de cognición jurídica y de inquietudes en el ámbito jurídico, sino de hermandad, de amistad. Así es de que muchas gracias, Carlos Sergio. Nos despedimos con una de las conferencias más a nivel nacional. Muchas gracias a todos. Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad de participar en esta fiesta de esta forma. Gracias.